el juicio de la ley divina. El fuego que sale del trono de Yahweh es su justicia misma, es la emisión de sus decretos siendo ejecutados. Ese es el fuego que muchos profetas vieron en sus visiones. Elohim juzga a todos, hombres y malachim, según su propia ley. El fuego que procede del trono es el juicio de la ley divina aplicado a las obras de cada uno. En este caso, lo que vemos es el decreto de encerramiento de la etapa y la prisión de los acusados más peligrosos, en el caso de Daniel. Pero muchos permanecerán con vida durante el milenio y aprenderán la justicia de Yahweh, de sus vencedores. Este será el periodo del reino. Esto es lo que vamos a ver en cuanto a los juicios, que son a veces parciales y locales. En ninguna parte se encuentra en la ley divina una disposición para quemar a alguien vivo por cualquier pecado. El único uso del fuego que se encuentra en la ley es cuando un cuerpo muerto puede ser quemado o incinerado con el propósito de evitar un entierro honorable. Vallicra 21:9 dice que la hija de un sacerdote que se convierte en ramera debe ser quemada con fuego. Si el mismo juicio debía administrarse a un hombre que se casó con una mujer y su hija. También esto está en Vallicra 20. Estos juicios se han interpretado en la Edad Media para justificar la quema de personas vivas. Pero la justicia de la ley divina no quema vivo a nadie. Hay algunos que han argumentado que las ofrendas quemadas en la ley son tipos de infierno como pago del pecado. Sin embargo, ningún sacerdote prende fuego a una ofrenda quemada antes de matar al animal. Además, Yahshua HaMashiach fue el cumplimiento de todos estos holocaustos y sacrificios en todos los tipos, ¿no es cierto? Y Yahshua no fue quemado en la hoguera, sino clavado en el madero por nuestros pecados. Tampoco tuvo que entrar en un infierno ardiente para pagar por nuestros pecados. Un holocausto específico en la ley se encuentra en Bamidbar 19. La ley de la novilla roja habla de la manera en que los hombres debían ser limpiados por haber tocado un cuerpo muerto. Esto típicamente profetiza la manera en que somos limpiados de la mortalidad, o sea, nuestro propio cuerpo muerto. Una novilla roja debía ser muerta fuera del campamento por el sumo sacerdote, su sangre debía ser rociada 7 veces ante el santuario, entonces el cuerpo muerto de la novilla debía quemarse totalmente como en un holocausto. Yahshua cumplió la ley de la novilla roja y de hecho fue clavado en el madero fuera del campamento, como sabemos, ¿no es cierto? Esto está en Ibrín, en el capítulo 13, y fue al lado del lugar donde se guardaban las cenizas en la cima del Monte de los Olivos. La muerte en el madero misma cumplió la ofrenda quemada por el fuego. Yahshua no tuvo que ser quemado en la hoguera para cumplir la ley de la novilla roja, porque el fuego no era literal, sino que representaba la ley divina. Cuando aplicamos la muerte de Mashiach a nuestros corazones, incluso cuando las cenizas fueron esparcidas sobre el mundo, la vida de Mashiach también nos es imputada, nos dice Romaní en el capítulo 6. Entonces, quemar a las personas vivas como un juicio por el pecado también fue practicado por los paganos en Canaán y sus alrededores, donde adoraban a Moloch y a Baal, como sabemos. Esos paganos creían que quemar a sus hijos serviría para expiar sus propios pecados y satisfacer a sus dioses. Israel y Judá a menudo adoptaron estas mismas doctrinas y los profetas los condenaron por esto. Sin duda algunos dirán que lo único malo de tal juicio fue el hecho de que estaban ejecutando a niños inocentes de esta manera. Ciertamente fue una farsa de la justicia sacrificar niños inocentes por los pecados de otros para atraerse el favor de sus dioses, porque solo el Hijo de Elohim podía sacrificarse legalmente por el pecado de otros. Pero incluso el mismo Yahshua no tuvo que ser quemado con fuego para pagar por el pecado de la humanidad, porque esa no era la pena por el pecado. Si la ley divina hubiera exigido fuego del infierno para pagar por cualquier pecado, entonces Yahshua habría tenido que ser quemado en el infierno cuando fue al Hades. Además, si el juicio por el pecado fuera interminable, tortura en fuego, entonces solo 3 días en el Hades no hubieran sido suficientes para pagar por el pecado del mundo y aún estaríamos en nuestros pecados y sin esperanza de salvación. Yahshua no fue quemado por el fuego del infierno, porque el fuego no es del infierno. El uso bíblico del fuego como símbolo de juicio.
volviendo al juicio del anciano de días de Daniel 7, si vamos a volver a ese momento, ¿se acuerdan? Vemos que el fuego proviene del trono, sale del trono el fuego, que es un símbolo universal de la ley y la autoridad para juzgar a la gente. La correcta traducción del pasuk es, dijo, Yahweh vino desde el Sinai, brilló sobre ellos desde Seir, se apareció del monte Param y se acercó desde Ribebot Kodesh, con la ley de fuego de su diestra. Esto está en Devarim 33. Tengamos en cuenta que no es meramente la ley, sino una ley de fuego. Esh es la palabra hebrea para fuego y Dat significa decreto, orden o ley. Si esto ya lo estudiamos en otros lugares, dejo los links siempre. También tengamos en cuenta que se dice que esta ley proviene de su mano derecha. Luego dice que todos los santos están en su mano. Como veremos más adelante, sus santos son los llamados a administrar la ley, porque son aquellos en cuyos corazones está escrita la ley divina, justamente. Es por eso que tanto la ley como sus santos se identifican como estando en la mano de Elohim. Son las cosas que van juntas. Pero por ahora es suficiente ver que la ley en sí misma se caracteriza como fuego. Eshdat, ley de fuego. Cuando Elohim apareció en el monte Sinai para dar a la gente la ley divina, también fue visible solo como fuego. En otras palabras, la ley fue pronunciada y salió de medio del fuego en el monte, ¿no es cierto? Como vimos. Este es el significado del fuego que sale del trono de Elohim como un río de fuego sobre la gente. Por eso tenía que ser en ese momento y de esa exacta forma Yahweh preparó todo el escenario justamente para que así fuera y así se escenificara y se mostrara a la gente, por más que se espantara. Tenía que ser una expresión en medio del fuego, realmente. Entonces, nosotros, cuando Elohim apareció en el monte Sinai, sí, para dar entonces esa ley a la gente, también fue visible como fuego. Y la ley fue pronunciada y salió de medio del fuego del monte, salió de esa manera. O sea, quedó asociada la ley con el fuego, tenía que estar asociada. Este es el significado del fuego que sale del trono de Elohim como un río de fuego sobre la gente. David también usó esta misma terminología en el mismo 18, refiriéndose al día en que Yahweh lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Shaul. Dice, un humo subió de su nariz, de su boca, un fuego voraz, lanzaba carbones encendidos. ¿Cómo sale el fuego de la boca de Elohim? No es por medio de sus palabras. Por supuesto, todo eso sabemos lo que sucedió, pero al mismo tiempo era una representación física de una cosa espiritual. Estos pasajes no pretendían representar el fuego literal, ¿no es cierto?, ni en los días de Moshe, ni en los días de David, en cuanto que fuera un fuego literal únicamente, ni en los días de Yahana. El profeta nos dice, miren, mi palabra es como el fuego, declara Yahweh, como el martillo que despedaza la roca. Eso es lo que Yahweh pretende que nosotros asociemos en nuestra cabeza, ¿sí? Justamente que eso es la ley de Yahweh. Uno puede, por supuesto, encontrar muchos pasajes bíblicos donde el fuego debe tomarse literalmente, no hay otra forma de tomarlo. Este es especialmente el caso donde el texto trata sobre el juicio y la destrucción de ciudades o naciones literales en la tierra, caso Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que fueron retratadas como dos tipos bien claros de juicio. Pero la literalidad del fuego de estos pasajes bíblicos no se traslada al juicio final en el gran trono blanco, ¿sí? Porque uno es el plano material y otro es el plano espiritual. Nosotros tenemos que entender que hay una muerte física y una muerte espiritual y no podemos juntarlas a las dos en exactamente el mismo nivel, digamos, ¿sí? Hay dos clases de fuego, el terrenal y el divino. El tipo terrenal de fuego quema el cuerpo de carne, ciertamente destruye, ciertamente mata, produce muerte. El fuego divino, por otro lado, quema la carne de nuestras almas. Es una cosa diferente, ya que nos purifica por medio de la disciplina y a nadie se le ocurre pensar que nos quema literalmente, excepto algunos, ¿no?, que tratan de aprovecharse de eso. La palabra hebrea para fuego, dijimos, es esh,
¿sí? Que se escribe con dos letras hebreas, Aleph y Shin. El Aleph literalmente es un buey y es un símbolo de fuerza. Shin está representada por 3 puntas unidas y significa literalmente dientes e indica la idea de devorar o consumir. Por lo tanto, la palabra hebrea para fuego significa literalmente el devorador fuerte o el consumidor fuerte, ¿no es cierto? Más o menos. Moshe usa un juego de palabras para describir la aparición de Elohim en el monte en forma de fuego, cuando dicen Devarim justamente porque el Adón tu Elohim es fuego consumidor, Elohim celoso. Y se está refiriendo justamente a estas palabras. Los israelitas pensaron que el fuego de Elohim quemaría y consumiría su carne literal, y como sabemos, no estaban tan alejados de la realidad. Sin embargo, Yahweh los mantuvo, los preservó a todos y pidió que no subieran al monte, ¿no es cierto? Por algo él dijo, no, que el pueblo no suba. Por eso también ellos se negaron, el pueblo se asustó muchísimo y es evidente que se iba a asustar muchísimo, y se negaron a obedecer a Moshe cuando le dijo que podían acercarse aunque fuera hasta ahí, ¿no es cierto? 40 años después Moshe les recordó ese día. Ahora bien, ¿por qué debemos morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si volvemos a oír la voz de Yahweh, nuestro Elohim, moriremos, dice Devarim 5. Ellos no entendieron la diferencia, ¿no es cierto?, entre el fuego literal que estaban viendo, el carácter de Elohim, lo que eso estaba haciendo, lo que eso estaba representando. Era prácticamente imposible que pudieran entenderlo a los pies de un volcán ardiente. Realmente es una situación que... Yo, o sea, entiendo perfectamente la reacción de esta gente. No vieron que un fuego literal quema la carne corporal. Ellos vieron solamente ese fuego literal, justamente, que podía llegar a quemarlo si no querían estar más cerca. Y entonces terminaron asociando ese fuego con el fuego espiritual. Pero el fuego de Elohim, que todo lo consume, solo destruye la carne espiritual, o sea, la carne, que es lo que debemos someter a él para destrucción de todas maneras. ¿No son acaso como tantos creyentes de hoy que todavía no saben la diferencia? Pensamos que el fuego de Elohim tiene el propósito de destruir a las naciones, al mundo, a los pecadores y a veces hasta los propios creyentes, cuando de hecho su propósito es destruir nuestra carnalidad por medio de la disciplina divina. De noche espero por ti con todo mi ser, te busco con todo el aliento que hay en mí, porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Dice Yeshayahu en el capítulo 26. El propósito del juicio de Elohim es enseñar al mundo justicia, no quemarlos en cenizas. El motivo del fuego es mostrarnos que incluso cuando el fuego terrenal quema carne literal a cenizas, y también el fuego divino quema la carne espiritual, digamos, en el ámbito espiritual, no que la carne sea espiritual, sino lo que estamos hablando de la carne en contraposición con el espíritu y las quema a cenizas. Entendemos las cosas espirituales por sus contrapartes terrenales, y Yahweh siempre pinta cuadros, no nos olvidemos de eso, pero no debemos confundir los dos, porque uno es un cuadro inexacto para que podamos comprender lo que representa el otro, sí, que está en un plano al cual por ahora todavía no tenemos el acceso completo.